¿Me repites las palabras del Salmo, por favor? Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Estas palabras del Salmo nos recuerdan que Dios nos habla en cada momento para tomar decisiones en nuestra vida diaria. El llamado del hombre de parte de Dios, y el más importante, es nuestro llamado a la santidad. Y no importa cuál sea tu vocación, ni qué decidas hacer en tu vida, todo lo que hacemos en nuestra vida debe de estar en función del llamado a la santidad que Dios nos hace. Sin embargo, esto no es fácil de hacer. Por eso el Santo de Dios se hizo uno de nosotros, se encarnó para vivir entre nosotros y enseñarnos cómo vivir en santidad en lo que estamos en este mundo. La primera lectura nos muestra que Dios saca a un profeta del mismo pueblo para así comunicar su voluntad al pueblo a través de ese profeta. Y dice que el que no escuche o se resista tendrá que rendirle cuentas a Dios. El propósito de Dios es manifestar su voluntad a través de ese profeta al pueblo para guiarlo según sus mandatos y así llevarlo por el camino de la santidad. De la misma manera, en la segunda lectura, Pablo dice a los corintios, cómo quisiera que vivieran libres de preocupaciones y se enfocaran en Dios. También les dice que eviten cualquier tipo de obstáculo que no les permita vivir una santidad. En otras palabras, buscar y enfocar su vida en Dios. Pero luego el Evangelio nos muestra que cuando nosotros decidimos o luchamos por vivir nuestra santidad, hay un ser al que no le gusta que nosotros vivamos de esa manera y nos va a poner obstáculos. Sin embargo, ese ser, el enemigo, no puede resistir la presencia del Santo de Israel. Por eso dice, has venido a destruirnos. Se siente amenazado. Y cuando nosotros mostramos a la humanidad, al mundo, a ese Jesús en nuestra vida, al enemigo no le queda otra cosa que retractarse y salir huyendo y dejarnos en paz. Ahora, ¿qué significa que Dios nos llama a la santidad, a vivir una vida en santidad? Jesucristo quiere destruir el mal en cada uno de nosotros y manifestarse al mundo a través de nosotros, mostrando así su poder y el amor que tiene por nosotros. Entonces, el Evangelio, las Escrituras, no son simplemente para leerlas, meditar en ellas y luego olvidarnos de ellas. El Evangelio desarrolla un poder solamente cuando nosotros lo hacemos nuestro, lo encarnamos en nuestra vida y vivimos según lo que nos enseña Jesús. Es entonces que se manifiesta el poder de Dios. El vivir una santidad no consiste simplemente en dedicarle un día a la semana al Señor o una hora al día al Señor, tal vez algunos minutos de oración todos los días dedicados al Señor. Que está muy bien hacer todo esto,
Sin embargo, la santidad a la que nos llama el Señor va más allá de eso, y más allá del tiempo que le ofrecemos a Dios. La santidad consiste en toda una vida dedicada al Señor. Manifestar en nosotros su palabra, su evangelio a los demás. Esto no es fácil de hacer, porque entonces consiste en percatarnos de la presencia de Dios en todo lo que nos rodea. Más que eso, percatarnos de la presencia del Señor en todos los que nos rodean. Eso es lo más difícil de hacer. Sin embargo, el llamado a la santidad nos dice que debemos tener paciencia con nuestros hermanos, aunque no estemos de acuerdo con su forma de pensar, su forma de ser, su forma de hablar, su forma de vivir, porque estamos trabajando en nuestra santidad, no en la santidad de los demás. Vivir en santidad consiste en estar pendiente constantemente y hacer nuestra parte, aunque veamos que los demás no están haciendo su parte. Estoy viviendo mi santidad, no la santidad de los otros, de los demás. ¿Será que podemos vivir en santidad realmente? Pablo dice que entre más obstáculos tengamos en la vida, más difícil nos va a ser vivir en santidad. Y por eso les dice a los corintios, eviten sus preocupaciones y enfóquense en el Señor. Pero que sí es fácil desviarnos de las cosas del Señor. El Señor nos da muchas cosas, nos da la posibilidad de vivir bien. Pero entre más logramos cosas nosotros en la vida, menos necesitamos al Señor. Nos vamos olvidando de Él. ¿Para qué lo necesito? Tengo un hogar, tengo un trabajo, tengo una buena familia, una buena esposa, un buen esposo. Lo tengo todo. Ya no necesito a Dios. Y muchas veces, desgraciadamente, cuando viene la desgracia a nuestra vida, es cuando buscamos vivir en santidad. Cuando hay escasez, cuando ya no tengo trabajo, cuando tengo problemas en mi casa, con mi esposa o con mi esposo, con mis hijos, cuando hay alcoholismo, cuando hay drogadicción, cuando hay enfermedad, cuando la muerte toca mi puerta. Entonces empiezo a buscar cómo vivir una relación con Dios. Fíjense lo fácil que es. Hay veces que vamos manejando por el pueblo y vemos a un pordiosero en la esquina pidiendo dinero. Y muchas veces lo primero que empezamos a decir, uy, ¿por qué está allí? Debe de estar trabajando. ¿Qué no lo veo normal? Lo veo sano. ¿Por qué no trabaja? De seguro tiene un carro mejor que el mío. Por ahí está parqueado atrás de la esquina. Y empezamos a criticar. Dice el Papa Francisco, cuando veas a alguien pidiendo dinero, si no tienes que darle, o si tienes que darle y no quieres darle, no le des, está bien. Pero no digas nada. Cierra el pico. No digas nada. No te corresponde juzgar a los demás. Aunque lo conozcas. Es más, si lo conoces, no digas nada, no lo critiques. Y si tienes la oportunidad, habla con él y muéstrale que lo que está haciendo no está bien porque se está aprovechando de la nobleza de los demás. Pero de allí en más es problema de Dios. Muchas veces Dios permite, Él no provoca nuestra desgracia en la vida. Nunca. Vivimos en un mundo en que existe el mal y estamos propensos, pero Dios no provoca la maldad en nuestra vida.
Sin embargo, a veces creo que las deja que suceda para despertar en nosotros y que nos demos cuenta de que tenemos que vivir en santidad. Hay veces que solamente con la enfermedad, la desgracia en mi casa, me acuerdo de Dios. Y las cosas materiales que tenemos nos van alejando de Dios. Él quiere que nosotros nos enfoquemos en la santidad, que vivamos en santidad, que caminemos por este mundo en la santidad. Las cosas que hay en este mundo, buenas o malas, son pasajeras y no nos vamos a llevar nada cuando nos vayamos de este mundo. Sin embargo, viviendo en santidad, nos vamos a llevar un premio grande que Él mismo nos promete, y es la vida eterna. Qué difícil es vivir en santidad. ¿Cuáles son las cosas que no te permiten vivir en santidad? Que se han convertido en obstáculo en tu vida, de tal manera que no puedes vivir tu santidad. Nosotros, a través de vivir nuestra santidad, destruimos el mal en este mundo. Y entonces contribuimos a que el reino de Dios se haga presente en este mundo a través de vivir nuestra santidad. Y entonces es que el enemigo dice: tengo miedo al Santo de Israel. No puedo soportar su presencia porque sabe que está amenazado. El enemigo quiere destruir esa imagen de Cristo que tú puedes reflejar al mundo. Esa imagen de Dios que recibimos desde la creación cuando Dios creó al hombre. Es la imagen a la cual el enemigo le tiene miedo. Cada vez que nosotros vivimos nuestra santidad, el enemigo no tiene otra que retractarse y salir huyendo. No puede resistir a la presencia del Santo de Israel. Bueno, y que ya no podemos entonces hacer otra cosa más que vivir enfocados en Dios. Todo lo que vivimos y lo que hacemos tiene que estar en función de nuestra santidad. Puedes hacer lo que tú quieras, pero que eso que estás haciendo te ayude a crecer en santidad en donde quiera que te encuentres. Que progresemos y caminemos en esa santidad. Ojalá escuches hoy la voz del Señor y no endurezcas tu corazón.